Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios de Mundo UR Web, desde Caracas, Venezuela. Un placer estar con ustedes de nuevo, con otro tema de interés de salud general para ustedes, en particular en este mes de mayo, que es el mes de conmemoración de la mujer, en este caso de temas que tienen que ver con la mujer, temas de salud o voceros de médicos mujeres venezolanas que compartimos con ustedes. Les recordamos nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M, que pueden compartir con la flecha que va hacia la izquierda, copian el link y eso lo pueden enviar a sus amigos, a sus conocidos, a alguien que piense que le puede interesar este tema en particular. Pueden darle a la campanita para suscribirse o pueden escribir en el chat en vivo que contesto yo directamente cada una de sus preguntas, propuestas, recomendaciones de otros temas, etcétera, etcétera. Saludos, todos son bienvenidos. Díganos dónde están, desde dónde nos están oyendo, que siempre es muy interesante. Recordad que salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero nos consiguen también en Spotify y en Apple Music. Cada uno de los buscadores de estas redes ponen Parte Médico Julio Castro y ahí salen cada uno de los temas que estamos hablando. Hoy tenemos una invitada querida, la doctora Johanna Semberman. La doctora Semberman es médico otorrino laringólogo, especialista en oído, nariz y garganta. Para quienes tienen temas de adicción, a veces es más fácil decir oído, nariz y garganta que otorrino laringólogo. Ella es una mujer médico venezolana, entrenada en Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Otorrino Laringología y en este momento miembro de su directiva recién elegida. Ella es caraqueña, pero como dicen los margariteños, es navegada, actualmente está en la isla de Margarita y trabaja y además es una fanática de las redes sociales. Les recomiendo que la sigan, ella nos va a decir sus redes ahora, porque el contenido que produce es de muy alta calidad en el área de otorrino, también en otras áreas, pero les recomiendo que la sigan. Johanna, bienvenida para que estés con nosotros a hablar de este tema, que es un tema frecuente, que es el tema de la rinitis. Un placer. Hola, muchísimas gracias y un saludo a tu audiencia. Gracias, Joa. Mira, esto es para público general y creo que uno de los motivos, hemos dicho en programas anteriores, hemos hablado de infecciones respiratorias, que son una de las causas más frecuentes de consulta en cualquier parte del mundo. Pero entre las infecciones respiratorias, probablemente las infecciones aéreas de la vía superior, en particular rinitis, que es lo que vamos a hablar ahora, es una de las cosas más comunes. Explícanos un poco cuál es el concepto médico de una rinitis. Cuando la gente habla, no es lo mismo lo que los médicos consideramos rinitis de lo que la gente llama rinitis, pero sí queremos ver el concepto específico de qué es rinitis para ustedes los otorrinos. Sí, fíjate, desde el punto de vista literal, la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal, que el término completo debería ser rinosinusitis, porque es el mismo epitelio respiratorio, es el mismo tejido. De hecho, se dice que la vía respiratoria es única, solamente que se separa en vía aérea superior y vía aérea inferior, pero la mucosa es la misma. Y esto es tan así que los pacientes que tienen rinitis alérgica, muchos de ellos pueden tener asma y los que tienen asma pueden tener rinitis alérgica. Están íntimamente relacionados. Entonces, el hecho de que la mucosa esté inflamada no necesariamente significa que esté infectada. Muchas veces los pacientes dicen que tienen sinusitis y creen que uno les va a indicar antibiótico en la consulta. Y no necesariamente es así. Depende del interrogatorio, del examen físico y dependiendo de los hallazgos que nosotros tengamos, consideramos si la rinitis es infecciosa o no. Fíjate, explícale un poco a la gente qué es la mucosa, porque la gente no entiende ese término. Bueno, pero ¿de dónde sale eso? Digamos, en una forma sencilla, ¿cómo explicamos lo que para nosotros histológicamente es la mucosa? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es la mucosa y que recubre toda la vía aérea? Pero, ¿qué es lo que ustedes jamás ven cuando examinan al paciente? Sí, por ejemplo, lo que yo le digo a los pacientes en la consulta, que la mucosa es eso rosadito que nos recubre por dentro. Si nosotros abrimos la boca y vemos la boca por dentro, los labios por dentro, vemos que es rosadita y húmeda. Lo mismo sucede dentro de la nariz, que es rosadita y húmeda por dentro. Eso, desde el punto de vista macroscópico al ojo desnudo, es la mucosa. Que si tú te asomaras y la vieras microscópicamente, por lo menos desde el punto de vista respiratorio, la mucosa respiratoria tiene unas celulitas tienen forma como de un cáliz, que son las que producen el moco, y otras celulitas que tienen unos pelitos, ¿ok? Que son los cilios.
es normal que la mucosa produzca moco y que esos cilios la vayan empujando y el sentido del barrido del moco va desde la punta de la nariz hacia atrás. Es normal que ese moco caiga en la garganta y nosotros lo traguemos. De hecho, podemos tragar hasta 1 litro de moco al día y no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta y cuándo molesta? Cuando cambia la consistencia, cuando huele, cuando es más espeso, cuando es más abundante. Cuando cambian las características del moco, es cuando podemos intuir de que probablemente algo está sucediendo a nivel respiratorio superior. Mira, con frecuencia los pacientes vienen a la consulta y nos dicen que tienen secreción posnasal o que tienen goteo posnasal. Ellos ya refieren que lo sienten, en particular los que tienen síntomas recurrentes. Y ya tú hablaste de que la rinitis alérgica está en un contexto del paciente. Es decir, ese paciente probablemente tiene una enfermedad que su respuesta inmunológica ante determinados estímulos produce una cantidad mayor de moco y eso es lo que produce los síntomas. Entonces, lo primero que quisiera que hablar es cuáles son los síntomas que la gente tiene cuando es esta enfermedad recidivante que me da un par de veces al año, que si el campín me lavo en Caracas, que no sé qué. ¿Cuáles son los síntomas de lo que los pacientes vienen a tu consulta cuando tienen esa enfermedad? Fíjate, el paciente típicamente se queja de moco que puede ser que se tenga que soplar la nariz porque tiene mucha secreción o que lo está tragando constantemente, así como me indicas tú. Obstrucción nasal, que la nariz les pica, que les pican los ojos, les lloran los ojos. em, Pueden tener dolor de cabeza, pueden tener dolor en la cara. Entonces, muchas veces los pacientes lo confunden con un resfriado. Es el típico paciente que te dice que todos los meses le da gripe. Y no necesariamente es así. Por eso que es importante acudir a la consulta, porque el médico es el que te va a llevar y te va a indicar si realmente es una infección recurrente o si es un episodio alérgico, por ejemplo. La tos es un fenómeno frecuente en ese contexto de síntomas. Sí, sí es. Si es seca, probablemente sea que el moco que está cayendo atrás en la garganta está irritando la faringe y desencadena la tos, probablemente. Cuéntame, la gente no le gusta cuando uno examina a los pacientes y menos les gusta cuando van a los otorrinos porque utilizan unos instrumentos que no son agradables, pero que son importantes y que hoy en día, digamos, tú te puedes ver en la pantalla, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el examen clínico habitual que hace un otorrino cuando uno va a la consulta? Que obviamente es diferente a lo que hacemos los médicos, los internistas o los médicos generales. Fíjate, dependiendo del motivo de consulta del paciente, pero independiente justamente del motivo por el que vaya, tiene que haber un examen físico general del área otorrinolaringológica. Evaluar los pabellones auriculares, cómo están las membranas timpánicas, evaluar la nariz por dentro con un rinoscopio, cómo está el septum, cómo están los cornetes, si hay moco, si no hay moco, si hay obstrucción, evaluar la cavidad oral y además palpar el cuello. Eso es Fíjate, lo básico. ok. Fíjate, ¿qué elementos clínicos diferencian una rinitis de ese paciente que tiene una enfermedad recurrente al paciente que hubo un fenómeno infeccioso? ¿Hay algo diferente? ¿Qué elementos del examen clínico de los síntomas tú pudieras dar como claves que nos permiten diferenciar uno de otro? Mira, básicamente el dolor de garganta cuando es severo, porque un paciente que tiene obstrucción nasal por cualquier causa y está respirando por la nariz, siempre la garganta se le va a resecar. Pero no es lo mismo tener ese malestar leve de la garganta porque está irritada al dolor de garganta que nosotros le decimos odinofagia por un fenómeno viral. Y además, el paciente que tiene un resfriado, eh, sí, una infección respiratoria alta, puede tener toque del estado general, que se siente quebrantado, que le duele el cuerpo, que le duelen los huesos. Esas básicamente son las dos diferencias fundamentales, porque de aquí para arriba se va a sentir igual. Puede tener dolor de cabeza, presión en la cara, nariz tapada, moco, puede tener tos. Fíjate, es común que veamos pacientes en nuestra consulta que dicen, mire, yo tengo rinitis, me operaron de los cornetes hace 2 años y ahora estoy igualito. Y un poco es cuál serían las indicaciones de cirugía en pacientes como estos, cosa que vemos con alguna frecuencia, y sirve o no sirve, cuál es la indicación específica y cuándo no debe ir a un paciente a cirugía en esta condición, sobre todo un paciente que tiene una rinitis recurrente.
Fíjate, lo que yo le digo a los pacientes cuando los tengo en la consulta es que el hecho de que sean alérgicos o que sean riníticos es una condición de ellos y que desde el punto de vista quirúrgico eso no se puede modificar. Eso se puede modificar con las medidas ambientales y con el tratamiento médico, ¿ok? Que las medidas ambientales son tan importantes como el tratamiento médico. O sea, ninguna es mejor que la otra. Ahora, es muy frecuente ver pacientes en la consulta que son muy alérgicos, pero que además tienen indicación quirúrgica, porque pueden tener el tabique desviado, porque pueden tener los cornetes graves. ¿Qué sucede? Eh, los cornetes tienen un tejido esponjoso y distensible que aumenta y disminuye de tamaño varias veces al día. Cuando nosotros los remodelamos desde el punto de vista quirúrgico en la cirugía, esos cornetes, si el paciente no tiene control de su alergia, pueden volver a inflamarse. Por eso es que a veces los pacientes dicen, yo me operé, pero, como tú dices, pero queda igual. Si el paciente no tiene control de su alergia, ese cornete se puede volver a inflamar. Por eso es tan importante mantener las alergias bajo control. Fíjate, una pregunta que también nos hacen los pacientes es que cuando tú tienes síntomas respiratorios nasales, en particular cuando hay un cuadro viral, por ejemplo, tú sientes que por momentos puedes respirar por un lado y por un momento puedes respirar por el otro lado. ¿Por qué se produce eso? Porque la gente no entiende, bueno, porque unas veces hay moco de este lado. Entonces explícanos un poco eso de cuál es la explicación técnica de por qué pasa eso. Fíjate, eso se conoce como el ciclo nasal y eso es perfectamente normal. ¿Ok? El ciclo nasal puede durar de 30 minutos a 4 horas. ¿Y en qué consiste? Nosotros tenemos las fosas nasales, tienen el tabique, que es lo que está en el medio y separa una fosa nasal de la otra, y a lo largo corren los cornetes. Yo les digo que son como unas salchichitas que corren a lo largo de la nariz. Cuando un cornete se pone grande y se aproxima al septum, el otro se pone pequeño. Y así están durante todo el día, todos los días. ¿Ok? Cuando un paciente tiene los cornetes inflamados por algún motivo o tiene una desviación del tabique, es posible que él se haga más consciente del tema del ciclo nasal. Pero eso es perfectamente normal. Fíjate, hablaste un poco de las medidas de control ambiental. Háblanos un poco de las medidas de control ambiental y qué situaciones diarias de los pacientes con rinitis recurrente los va a ayudar a que tengan menos episodios en el tiempo, además del control ambiental, toalé respiratoria, etcétera, etcétera, porque la gente a veces piensa que una sola medicamento me va a resolver toda la vida, pero esto realmente pareciera ser más bien una actividad de todos los días para evitar que haya complicaciones. Fíjate, lo que yo le recomiendo siempre a los pacientes alérgicos es, uno, eh, el 90% de los pacientes alérgicos son alérgicos al ácaro intradomiciliario. El ácaro intradomiciliario es ese animalito que está en todos lados pero que uno no lo ve. Y lo único que mata el ácaro es el calor. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que planchen el colchón por un lado, le den la vuelta, planchen el colchón por el otro lado, eso lo pueden hacer cada 2 o 3 meses. Que laven toda la ropa, lencería, ropa de cama, todo con agua caliente y de ahí a la secadora. Que esa sábana caliente, o sea, que acaba de salir de la secadora, se ponga, pero sobre un protector antiácaros para el colchón. Que las almohadas se metan en la secadora o se manden a la tintorería para que las metan en la secadora, sin mojarlas, evidentemente, y que se le ponga el protector antiácaros también a la almohada, porque en la almohada es donde ponen la cara. Por ejemplo, eliminar las alfombras, eliminar las cortinas, es mejor tener unas persianas que uno le pudiera pasar un paño húmedo para quitarles el polvo, no comer en el cuarto y sacar los peluches. En el caso de los niños, que jueguen, pero sus juguetes, después de jugar, que los metan en una caja plástica para que no acumulen tanto polvo. En relación, por ejemplo, a medidas no farmacológicas de, por ejemplo, lavados nasales, utilización de, por ejemplo, si tiene algún efecto o no el aire acondicionado, en particular, porque la gente que aún en Caracas duerme con aire acondicionado, ¿cuáles serían tus recomendaciones en relación a esos puntos? Medidas no farmacológicas, por ejemplo, lavados nasales o utilización de cosas folclóricas que la gente se pone por la nariz y tal, y este tema del aire acondicionado. Fíjate, en el caso de los pacientes que son alérgicos a cualquier cosa que esté en el ambiente y estén expuestos a ello, por ejemplo,
un paciente que le desencadena la crisis de alergia el jabón de lavaplato. Yo tengo pacientes, perdón, el del lavarropa. Yo tengo pacientes que dicen, doctora, yo paso por el pasillo donde están los jabones y se me tapa la nariz. O yo no puedo lavar la ropa con el jabón en polvo en mi casa. Idealmente que usen la mascarilla, ¿ok? Que usen una mascarilla para evitar inhalar todos esos alérgenos. Pero si no usan la mascarilla, la otra recomendación es que se laven la nariz. ¿Por qué? Porque la mucosa de la que ya hablamos justamente es húmeda, ¿ok? Y tiene unas vibrisas, que son unos pelitos, que son los que permiten que las partículas se queden justamente en la nariz y no pasen hacia la vía inferior. Pero cuando esos alergenos se quedan ahí en la nariz, están estimulando constantemente la reacción alérgica. Entonces, lo ideal es primero evitarlo con la mascarilla y si llegaron a pasar las partículas a la nariz, que el paciente se lave la nariz con solución fisiológica para arrastrar esas partículas y que no sigan ahí. Por ejemplo, a algunos pacientes que son muy alérgicos les recomendamos que no tengan bigote ni barba, porque los alérgenos también se pueden quedar ahí y están constantemente respirando. Otra pregunta es ya en la persona, estas personas que ya tienen una rinitis alérgica y obviamente su riesgo a hacer cuadros infecciosos aumenta, esos son los que dicen que tengo gripe todos los meses. En el momento que empiezan los síntomas de que hay una situación aguda, es decir, me siento mal, tengo la nariz más floja de lo normal, tengo los ganglios inflamados, ¿hay alguna recomendación tuya, aunque sea digamos, preliminares que no implique antibióticos, etcétera, para evitar que ellos tengan que ir o se compliquen desde el punto de vista bacteriano posterior? ¿Y qué puede hacer una persona cuando empieza estos primeros días para evitar ir hacia un fenómeno ya más complicado? Fíjate, lo que yo le... Primero, que sepan exactamente qué es lo que tienen, o sea, que vayan al médico para que los diagnostiquen. Por ejemplo, los pacientes que yo tengo que son alérgicos, que van a seguir siendo alérgicos, cuando les doy el récipe con unas indicaciones, les digo, este récipe no lo botes, porque cada vez que tú sientas que eso va a volver, la idea es que empieces tu tratamiento, que no esperes a estar muy mal con la alergia, sino que cuando veas que van a empezar los síntomas, empieces con el tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento de la alergia puede durar inicialmente 4 semanas, 6 semanas o quizás hasta un poquito más. Entonces, cuando empiezas con los síntomas, hacer el tratamiento que tienes indicado, como te digo, guardar el récipe. Si ellos ven que a pesar de haber hecho eso, siguen con los síntomas o la cosa está empeorando, pues acudir a la consulta para saber si realmente necesitan algún apoyo de otra forma, por ejemplo, que pudieran necesitar antibióticos. Bueno, otra de las claves quizás para la gente es, una vez que pasó esta primera fase, ¿qué signos ellos deben estar pendientes de que la cosa claramente no está bien? ¿Ok? Esos síntomas que dice, mira, esta paciente que te llama, tengo un dolor en un ojo insoportable, con un dolor en la cara, o tengo fiebre. ¿Cuáles son esos síntomas que tú dirías que ya, mira, esto tiene que ir para el médico? O casi, no como una emergencia, pero al menos como una semi-emergencia que debe acudir al médico a juro y porque sí, en particular en estos pacientes riníticos. Cuando el moco huele mal o cuando el moco que tragan sabe mal, porque eso probablemente lo que me indica es que ese moco está infectado y probablemente necesito antibióticos. Mira, otra de las cosas que me gustaría que comentaras es la gente tiene como un folclore en relación a los medicamentos para la tos. O sea, aquí en América Latina usamos para la tos, para todo. Y una recomendación general tuya de qué hacer con este paciente que es rinítico, que tiene tos crónica y que si los medicamentos para la tos ustedes los indican o sirven para algo. Fíjate, depende, como todo en medicina, realmente. Pero depende si la tos es húmeda, por ejemplo, o la tos es seca, ¿ok? Porque existen jarabes expectorantes y jarabes antitusígenos. Y uno tiene que saber exactamente entre cuál tipo de tos está para no indicar el jarabe que no es. Por ejemplo, los pacientes que tienen esa tos seca que es realmente irritativa porque les cae el moco atrás o incluso aquellos que tienen tos seca producida por el reflujo, se les pudiera indicar un jarabe antitusígeno, sobre todo porque en la noche no duermen y no descansan, porque basta que se acuesten y empiecen con la tos, la tos, la tos, la tos, que realmente es muy incómoda. Pero que yo te diga que el paciente pudiera decidirlo por sí mismo, si acudiera a la consulta,
me da un poquito de temor. Buenísimo. Bueno, Joana, yo creo que hemos ido por buena parte de este tema, que es un tema súper extenso, que tiene implicaciones, etcétera, etcétera, pero creo que estas claves son básicas para la gente que nos oye. Te deseo los mayores éxitos ahí en la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología en los próximos años, porque sé que hacen un trabajo súper intenso con los congresos y toda la parte médica. Y bueno, siempre invitada por aquí porque vamos a seguir tocando temas que tienen que ver con ORL. Este es como el primer tema de ORL porque esto empezó como pandemia, pero ya hoy en día está con muchos temas y esperamos tenerte en otros temas como ronquido, por ejemplo, otitis. Hay múltiples temas ahí que son interesantes y que nos gustaría tocar con especialistas como tú. Gracias, Joa, de nuevo por estar con nosotros. Amigos, para ustedes solamente me queda despedirme. Lo esperamos la próxima semana. Recuerden hacer comentarios o sugerencias a través del chat en vivo que está en el cuadrito que está abajo o compartirlo con la flecha que va hacia la izquierda. Se les quiere mucho. Nos vemos la próxima semana.